Se nos fue. Vamos a darle entrada a Héctor Vázquez. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Andas por ahí? ¿Qué tal? Aquí andamos. Buenos días todavía. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Al 100. Pues bueno, el día de hoy nos va a presentar el buen Héctor un poquito pues de las investigaciones que se han hecho en torno a la Mixteca poblana. Para mí es bien importante en este día del coloquio pues poder compartir las diversas investigaciones que se han realizado sobre microorganismos y esos microorganismos, qué sustancias generan que le dan determinado perfil organoléptico a las distintas, a los distintos destilados que hay dentro del país, ¿no? Y pues particularmente Héctor lo que ha avanzado bastante es en el tema de establecer una rueda organoléptica y una asociatividad de los microorganismos que andan por ahí, ¿no? Entonces, Héctor, pues platícanos un poquito cómo comenzaste acá con el mezcal, qué te llevó, qué andas haciendo ahorita y de qué nos vas a hablar. Ok, casi no te escuché. Si puedes repetir, Entonces, creo que se cortó mi sonido. ¿Ya me escuchan Sí, mejor? te sí, escuchas ya. mejor, perdón. No, tú me metiste, ¿verdad? Pero aquí ando. Ok, sí. Lo que te comentaba era, Héctor, que si nos podías platicar un poquito de cómo comenzaste con el tema del mezcal, qué te fue llevando y pues tus investigaciones ahorita y de qué nos vas a hablar. Ok, muy bien. Sí, pues mi nombre es Héctor Vázquez. Me refiero a mí mismo como analista sensorial y principalmente hemos hecho trabajos en esta área, colaborando con Secretaría de Desarrollo. Y lo que me motivó a esto, yo creo que como todos los ponentes anteriores y los que vienen a continuación, tanto del día de hoy como el de ayer, es inquietud, ¿no? De encontrar información, pero no exactitud en esa información, encontrar, pues a lo mejor incluso eh, ambivalencia en esa información, ¿no? Encontrar esa discrepancia de que unos te dicen que es sí, otros que no. Entonces, esa confusión me llevó a querer buscar exactitud en lo que se estaba planteando. Uno de, uno de los motivos principales yo creo que fue el tema de las capacitaciones o de las formaciones en el tema sensorial que había hasta hace unos años, donde no se veía un esquema formal, donde yo analizaba que había cierta ausencia de fundamento epistemológico, científico, que pues al final te estaba entregando pues modelos muy genéricos para la evaluación sensorial y para el análisis sensorial, ¿no? O pseudoanálisis sensorial. Y precisamente me metí a esta área para tener una certeza, ¿no? Yo creo que, volviendo al punto, pues fue la necesidad de conocimiento, porque hasta el momento, cuando yo empecé en esto por ahí de 2019, pues toda la información que se presentaba era un tanto, este, incluso descontextualizada, ¿no? Específicamente hablando del mezcal poblano, pues yo buscaba como referencias para poder entender la fenomenología de la percepción sensorial en el mezcal poblano y no había, no teníamos como las herramientas para tener la exactitud de decir, esta es la identidad del mezcal poblano, esta es la identidad del sabor de la mixteca, como es la plática que vamos a tener el día de hoy. ¿Cómo ves, Víctor? Super amigo, pues muchas gracias. Vamos a darle, ahí me vas diciendo pero, Víctor, otra vez te oyes mal. ok, ahorita lo soluciono. Adelante, Víctor. Ok, pues, entonces ya voy a iniciar. Precisamente esta rueda la pongo ya previamente platicando con Víctor y en nuestra primera interacción. Hablábamos de la generación de esta rueda como un producto de investigación
para obtener el título de maestría en Ciencias en Innovación Agroalimentaria. Me especialicé precisamente en el tema sensorial. Derivado de eso, tenemos esta rueda que específicamente habla de los atributos sensoriales que encontramos en el mezcal Espadín, producido en Puebla. Y a raíz de esto, en Secretaría de Desarrollo Rural, lideramos un proyecto de control de calidad en el mezcal poblano, partiendo de la evaluación sensorial o los atributos sensoriales que nosotros detectamos. Es así que esta herramienta nos hizo poder encontrar algunos elementos ambientales, sociales, territoriales, bioculturales, asociados a la producción. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pues bueno, esto era lo que les decía, ¿no? Esta investigación o esa rueda es complemento o es la parte de visualización y visibilización de la herramienta que diseñamos, partiendo precisamente de uno, que fue el área de oportunidad más importante que nosotros encontramos, crear un vocabulario, validarlo para convertirlo en un léxico sensorial que pueda explicar la fenomenología perceptiva o de percepción del mezcal y asimismo el fenómeno lingüístico, que eso también es como un área de oportunidad que nosotros encontramos. Otro elemento que integramos y que nos dimos cuenta que es esencial, el consenso, el integrar a cada parte si quieren verlo así, de la cadena productiva agave mezcal, desde su punto de vista que percibe para poder crear un abanico más exacto de la experiencia sensorial que conlleva la degustación de mezcal o el análisis de mezcal. Como segundo punto, esta misma investigación nos sirvió como referente de jerarquización asociada a los atributos sensoriales del mezcal. ¿Para qué queríamos esto? Precisamente, ¿qué es lo que valora cada uno de los actores dentro de la cadena, ¿no? ¿Qué valora, qué atributos sensoriales valora el productor, el comercializador, los catadores y demás integrantes inmersos en la parte del mezcal? Para así identificar estos atributos que van a ser como los más importantes o los más emblemáticos del mezcal poblano, ¿no? Entonces aquí pudimos identificar primero eso, ciertas asociaciones interesantes que premian ciertos atributos y que están referenciados a la preferencia y precisamente al perfil o el umbral de detección de atributos en el mezcal. Y por último, precisamente, ¿no? Que vimos que prácticamente el que tú le des un nombre a un atributo en específico o a un fenómeno de percepción hace que se resignifique, que se vuelva pues sí, a codificar o recodificar el concepto que se tiene del mismo y se empieza a apropiar un poquito más de ese concepto. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más o a grosso modo. Si podemos pasar la diapositiva. Una menos, ahí creo que no se ven muy bien. Bueno, pero no importa. El punto era que derivado de les voy a marcar las pautas para esta investigación. Pues bueno, como les mencionaba, teníamos ahí un trabajo con Secretaría de Desarrollo Rural, donde vimos una oportunidad. Ellos estaban buscando el hacer una premiación, el reconocer la labor del maestro mezcalero, y con un lente más objetivo hicimos la propuesta de no solamente premiar, ¿no? Las bebidas como cualquier otro concurso, sino verlo como un ensayo, como un análisis, como una propuesta de investigación, donde nosotros conjuntamos un panel promedio de 20 catadores con diferentes características y sampleamos o hicimos esta prueba con más de 100 muestras con sus respectivas réplicas.
Y bueno, además de premiar y reconocer cierta tipicidad y autenticidad en los mezcales poblanos, pues bueno, pudimos obtener información muy valiosa sobre ciertas características sensoriales atribuidas, como venían platicando, ¿no? Atribuidas a la materia prima, a las técnicas y procesos de cocción, de molienda, de fermentación y incluso de destilación. Si bien hacen falta más evidencia o más estudios para tener una certeza, por lo menos esta propuesta nos da un acercamiento, nos permite acercarnos un poquito más a esas verdades que yo les decía que estaba buscando en un principio con este tipo de investigaciones. Y pues bueno, ahí tenemos esa ficha que se diseñó, donde pues venía ahí un perfil general y luego perfiles específicos para cada mezcal. Y eso nos permitió también graficar, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos permitió graficar esta fenomenología que yo les decía, poder asociar atributos ya específicos que los catadores percibían con cierta especie de agave. Si podemos ver ahí en la gráfica, el agave Karybinski no se relaciona con estos atributos, dándonos la oportunidad o sembrando la inquietud de que el agave Karybinski necesita un desarrollo de léxico específico para poder asociarse a estos atributos. Así, en ese mismo caso, nos pasó con mezcales elaborados con agave salmiana y el arroqueño, ¿sale? Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que la rueda sensorial que en un principio se mostró necesitaba una actualización y un desarrollo más allá para poder abarcar la dimensión sensorial que pretendía este proyecto. Entonces ahí fue donde nos encontramos con estas áreas de oportunidad bastante interesantes, ¿no? La asociación de perfiles o de atributos sensoriales específicos a cierto tipo de agave, la influencia de aspectos bioculturales o ambientales a la producción de mezcal. También nos sirvió para la identificación específica de zonas o de regiones mezcaleras de acuerdo a sus atributos sensoriales, y la vinculación, o lo que yo les decía, ¿no? El encontrar y desarrollar nuevos descriptores y validar asimismo estos descriptores. Esta es una gráfica que nada más marca, por ejemplo, el agave marmorata, el agave potatorum o papalometl, pero vaya, el estudio se hizo con espadín, con rodacanta, con todas las variedades que participaron en este ensayo. Como les decía, fueron más de 100 muestras con sus respectivas repeticiones para que tuviéramos una certeza mayor de lo que estábamos percibiendo. Entonces nos permitió mapear completamente el estado de Puebla, obviamente las regiones que participaron en este ensayo. Hay regiones que también por la cantidad de maestros mezcaleros que hay es insuficiente. Hay regiones donde tenemos, o localidades donde tenemos 1 o 2 maestros mezcaleros. Hay regiones que obviamente están más cargadas por ciertos aspectos sociales. Entonces, fue más evidente el tener esa certeza para algunas regiones que para otras. Pero bueno, lo vamos a ver a continuación, si ponemos la siguiente gráfica. Bueno, la siguiente diapositiva. Aquí esto es lo bueno. Esto me gusta porque es más visual que todo lo que les decía, si bien las gráficas nos sirven para entender un poquito con mayor tecnicismo este fenómeno. Aquí es como más obvio, ¿no? Es más evidenciable. Entonces, estas son algunas de las zonas o de los municipios que participaron en esta investigación, y entonces ya los coloreamos de acuerdo a un análisis jerárquico de grupos, de acuerdo a sus características. Los que pertenecen a un mismo color o a una misma categoría, pues son zonas que los mezcales, si bien algunos tienen cierta autenticidad, pues
cierto grado de originalidad, comparten rasgos en común o comparten atributos sensoriales en común. Y acotando un poquito, si bien la plática era de los sabores de la Mixteca, pues la Mixteca no es la única región productora de mezcal en Puebla. Tenemos también el Valle de Atlisco, tenemos la Sierra del Tenso, tenemos la biosfera de Cuicatlán, tenemos la zona central, ¿no? de Puebla, y algunas otras nuevas zonas mezcaleras. Entonces, acá lo que podemos ver es que se agrupan de acuerdo a ciertas características muy interesantes que les voy a comentar. Por ejemplo, la zona de Caltepec, que está coloreada de color café, que está hasta abajo en nuestro gráfico o en nuestro mapa, precisamente se caracteriza por el uso de, aquí nos dimos cuenta con este ensayo, que todos los catadores ponían sabe y huele a pirul. Entonces ya es un indicador que el proceso de ahumado tiene una gran influencia en los atributos sensoriales para los mezcales elaborados en Caltepec. Y si bien Caltepec o la zona de Tehuacán tiene diversas regiones productoras, esta se destaca por el uso de esta madera. Y otro atributo bien importante, que como el pirul es un primo hermano de la pimienta, la madera a la hora de la cocción libera compuestos que son muy similares a la pimienta, el orégano. Entonces, también dentro de este estudio pudimos ver que esos atributos se ven reflejados en la percepción de los catadores. Incluso, y retomando lo que mencionaban los ponentes anteriores, el caso de Tepeji. Tepeji, en una región mezcalera, la más importante considero yo que es en Tepeji, se me acaba de ir el nombre de la región, pero la mayoría de los productores de esa zona viven exclusivamente, o más bien se dedican en un porcentaje muy alto a la producción de mezcal, es Meyaltepec. Esa zona concentra un cúmulo de palenques bastante interesante, pero lo más peculiar de esta zona es que utilizan refinador de platos o de discos, que pues es una técnica o es un método o es una tecnología muy distinta a otras zonas, que quizás haya en otras zonas este tipo de alambiques o este tipo de destiladores, pero precisamente en Tepeji es más común encontrarlos. Yo creo que no existe otro tipo de alambique u otro tipo de destilación. Y pues esto también nos indica cómo la adopción de tecnología y la innovación en ciertos procesos impacta al mezcal y lo diferencia, ¿no? Como veíamos en la primera ponencia, ¿no? Que hay esta cierta diferenciación de acuerdo a la adopción de tecnología y a los cambios materiales que suceden, si no mal recuerdo, así lo expresaba Domingo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un referente o un impacto en todo esto que se estaba comentando previamente. Casos como específicos que retomo de la ponencia anterior, que en ciertas zonas de Puebla colocan piedras en las tines de fermentación, y yo lo platicaba con algunos productores, ¿no? O más bien había la crítica de algunos productores que decían, bueno, es que no puede aportar nada, o es que realmente no hay, la mineralidad no pasa al mezcal por el método, bueno, por la destilación, ¿no? Porque al final separa los compuestos más pesados y pues la gran cantidad de minerales queda no pasa al mezcal, ¿no? Y sí, no, regresamos, seguimos en esa, ya voy a acabar en ese punto, ¿no? Y precisamente resulta que estás compartiendo con algunos compañeros con un amigo de Durango, me decía que es bien interesante
interesante porque al final llegábamos a la conjetura que quizás el agregar piedras a la fermentación no solamente es por un uso y costumbre, ¿no? O por una tradición asociada a, sino que quizás la piedra de tepetate blanco esté sirviendo como un medio iniciador, ¿no? Como decía la ponencia anterior, quizás por el cúmulo de microorganismos o el consorcio microbiano asociado a este material, o bien al tener ciertos minerales enriquezca el sustrato y haga que las fermentaciones sean muy distintas, cambiando completamente el perfil organoléptico de los mezcales de esa región, ¿no? Incluso hay zonas que se dedican exclusivamente a la producción de mezcales de cierta variedad, ¿no? En el caso que vemos inferior de la izquierda, Jolalpan generalmente produce mezcales de agave cupreata. Entonces, esas distinciones las empezamos a ver ya más claras y que nos están hablando de la disponibilidad de recursos, de la territorialidad y demás aspectos. Y bueno, en mi experiencia en este ejercicio, pues bueno, podría comentarles muchas anécdotas, muchas peculiaridades de cada zona, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la Sierra del Tenso geográficamente divida ciertas zonas mezcaleras y eso haga que se coloreen de distinto, o bueno, me da la impresión de que hace que precisamente esa barrera geográfica los induzca a adoptar diferentes prácticas en la producción de mezcal. Incluso cambia los recursos naturales y la disposición de los mismos. Pero bueno, en sí es como el ejercicio y es parte importante de esto, ¿no? Que les quería comentar. Y vamos a la siguiente gráfica, que es precisamente esto. Pues nosotros dijimos, bueno, ya tenemos este mapeo, ya tenemos la rueda, hay que actualizarla con todos estos datos. Entonces ya presentamos esta rueda, es un poquito más dinámica, aquí la puse en presentación para que la pudiéramos analizar con mayor detenimiento, pero es una herramienta dinámica. Pues bueno, ahí tenemos el agave, nosotros encontramos que los descriptores más comunes para referenciar al agave eran el herbáceo, el afrutado, el terroso, el afrutado específicamente haciendo una asociación con los aromas cítricos. Entonces también comentarles que una parte como donde nosotros encontramos mayor dificultad fue en la categorización de los atributos, porque teníamos que recategorizar los que ya teníamos, hacer esta parte semántica y de pertinencia de los atributos en cada parte. De hecho, un área de oportunidad que nosotros vemos es que nos dimos cuenta que hay atributos que no solamente se generan en la fermentación, también se generan durante la cocción, y quizás dentro de la molienda o quizás dentro del mismo agave pudiera haber estos atributos. Entonces la dificultad era, bueno, lo ponemos en las 4 fases o solamente lo ponemos en la última fase o en la primera fase. Todavía seguimos trabajando en perfeccionar esa rueda y trabajar sobre esos elementos, ¿no? Pero bueno, aquí tienen un ejemplo de qué es lo que trabajamos en los aromas herbáceos, por lo menos aplicado a los mezcales de Puebla. Tenemos atributos como telimón, como tabaco, como menta, hierbabuena, eucalipto, palma, semillas como cardamomo, enebro, aromas florales como flor de maguey, terrosos como raíces, jengibre, jícama, rábano y los demás atributos que pueden ver ahí. Si gustan, pues yo creo que en otro inter podemos analizar completamente la rueda y qué compuestos, porque esta está ligada a compuestos o a parámetros físico-químicos encontrados o más bien ligados a atributos sensoriales. Y podemos pasar a la otra diapositiva para seguir explicando. También dentro de algunas aspectos interesantes que encontramos, pues bueno, también analizamos la reciprocidad
de los atributos, ¿no? Vimos que hay atributos que decrecen, como los aromas afrutados, en relación a el aumento de la percepción de aromas de cocción, o acá los nombramos empireumáticos, que son todos aquellos derivados de una cocción. Aquí podemos ver ya más puntualmente asociaciones de biodiversidad. Por ejemplo, se pueden sentir las notas a pirul, a pino, a mezquite, a huizache, tehuistle, guaje, encino, cedro, y que si bien no son maderas exclusivas de Puebla, algunas sí, otras no, también nos hablan de la biodisponibilidad en cada región, ¿no? Como les decía, hay zonas que por la disponibilidad de pirul usan pirul, pero hay otras zonas que, si bien no cuentan con un abastecimiento grande de esta madera, consiguen esta madera para darle un toque distintivo, y la verdad es que llegan a ser mezcales con un perfil ahumado intenso, pero es un uso y costumbre que al final pues es muy válido, y creo que parte también, y voy a hacer hincapié aquí, es el reconstruir el concepto que tenemos del mezcal y de algunas propiedades que a veces tachamos como negativas y positivas, cuando bien son peculiaridades del proceso, y creo que no tendremos que ser tan estrictos en categorizarlas como buenas o malas. Son, vaya, las ciencias sensoriales te dicen eso, ¿no? Los atributos no son negativos ni positivos, son atributos, son propiedades del producto en sí. Pero regresando al punto, pues bueno, ahí vemos también que dependiendo del nivel de cocción podemos encontrar aromas a fritura, oleosos, a tostadas, ¿no? Como a semillas a semillas o frutas tostadas, ¿no? También especias, y las especias son derivadas de la cocción de algunas maderas. Y bueno, ahí también tenemos el característico ahumado. Incluso nos pudimos dar cuenta que hay umbrales e intensidades de los atributos. Pusimos ahumado, después ceniza y carbón. Entonces, pues vamos creando un esquema un poco más robusto para entender el mezcal y empezarlo a hilar, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la que asocia los compuestos de la molienda. Entonces, en estos, de acuerdo a la disponibilidad, obviamente derivado del método, esta disponibilidad de azúcares nos va a dar perfiles distintos en aroma, y si bien esta depende o deriva de la cocción, la decidimos poner en molienda como para explicar y tomarnos ese tiempo, tomar ese espacio para explicar más, más a detalle esto, ¿no? Podemos, de acuerdo al método de extracción de azúcares para la fermentación que tengamos, pues vamos a encontrar diferentes percepciones, ¿no? Acá la peculiaridad es que algunos conceptos que adoptamos en esta rueda, que también es un paradigma que decidimos romper, era que en el primer ejercicio donde se hizo la rueda, las ciencias sensoriales te marcan tajantemente algunas pautas para diseñar un vocabulario o un léxico sensorial. Una de ellas es que debes de romper esa barrera demográfica, ¿no? Debes de quitar esas palabras que sean regionalismos o que sean muy propios de una zona. Y cuando nosotros hicimos eso, nos dimos cuenta, o bueno, ya haciendo esta reflexión, nos dimos cuenta que prácticamente limitabas tu entendimiento o frenabas la amplitud de esta parte, porque al final un léxico es un fenómeno lingüístico. Entonces, en esta parte nosotros decidimos agregar elementos como camote y chayotextle, que son descriptores que más fácilmente se asociaban a la descripción del mezcal, y que también te ayudaban a entender un poquito de la culturalidad del mezcal. Entonces empezamos a meter estos elementos. También ahí, por ejemplo, metimos maple o arce, que si bien no es muy propio de Puebla, pero pues son también
detectores que le sirven a los catadores para interiorizar o poder analizar con mayor exactitud los mezcales, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, agave cocido, dulce de calabaza, son elementos que encontramos que si bien tienen un perfil aromático muy similar, sí se diferencian y que, pues bueno, ayudan a distinguir precisamente esas intensidades en la percepción de ciertas partículas odorantes. Entonces ahí también veíamos que parte de esto era la pertinencia de la adopción de tecnología, hasta qué punto podemos adoptar ciertas prácticas sin perder estos atributos. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, que creo que es ya la de fermentación, puesto como nos hablaba la ponente anterior, ¿no? El consorcio microbiano asociado a la generación de propiedades, es la anterior, a la generación de propiedades sensoriales, pues bueno, ahí creo que no nos queda duda que si bien la fermentación es importante, no es la única reacción, hay muchas reacciones físico-químicas o bioquímicas dentro de la producción de mezcal. La fermentación es una de las más estudiadas, o a la cual se le presta mayor énfasis. Y bueno, ahí tenemos también un referente, ¿no? Tenemos aromas florales derivados de ciertas reacciones durante la fermentación. Recordar que la fermentación no solamente es la producción de alcohol, no solamente interactúa o participa las levaduras Saccharomyces, sino también las no Saccharomyces, también otras especies microbianas, y que vaya, en reacciones pues tenemos la fermentación láctica, butírica, acética y demás, la alcohólica, y esto nos arroja un perfil pues, más grande de compuestos o de partículas odorantes que podemos percibir, ¿no? Desde cuero, notas más lácticas, sebo, incluso tenemos ahí en una zona de Caltepec, específicamente San Simón, por los métodos de producción que ellos utilizan y las tecnologías disponibles, muchos de sus mezcales tienen nota animal como a cebo. De hecho, tú hueles el mezcal y te recuerda a la barbacoa, ¿no? Entonces también son otras peculiaridades que encontramos a raíz de esta investigación, y bueno, ahí tenemos un perfil un poco más extenso. También tenemos defectos, también eso es importante. Si bien yo les decía, un atributo no es positivo ni negativo, en algunas industrias lo toman como los off-flavors y también decidimos colocarlos también con esa intención de que poco a poco vayamos mejorando un poquito las prácticas productivas sin quitar esa tipicidad y sin quitar esos elementos, ¿no? Lo que yo les decía, el productor reconfigura su entendimiento cuando tú le dices, bueno, ese aroma que está ahí en tu mezcal es una acetona, huele a barnices, huele a pintura, no a todos les va a agradar, no a todos les va a gustar, y ya empiezan a cambiar un poquito el chip y empiezan a adecuar, ¿no? Porque al final también parte de este ejercicio y de una plática que suelo dar, que es la parte del control de la calidad, pues bueno, ayuda a que ellos vayan mejorando en estas prácticas, ¿no? Que se vayan incluso cuestionando si lo que están haciendo se puede mejorar, que esa es siempre la invitación que yo les hago. Es que si bien el mezcal es bueno, ustedes díganme cómo lo pueden mejorar. Y entonces, pues bueno, tenemos estas herramientas bastante útiles para que también considero que es más fácil así entender algunos aspectos del mezcal que quedan a veces volando en una plática o en una degustación o en una evaluación sensorial. Pues bueno, a veces los tiempos son muy cortos y necesitamos herramientas un poco más dinámicas para poder ser más precisos y exactos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, para ya cerrar esta plática y pasar a la parte de las preguntas, que es lo que más
más me motiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá en la parte de destilación, pues encontramos muy pocos atributos asociados a principalmente porque ya todo el esquema lo habíamos colocado en las otras partes del proceso, ¿no? Entonces aquí nada más decidimos como sintetizar algunos aspectos como los aromas a solventes, categorizando pues todos esos aromas poco naturales, ¿no? O poco vinculados al mezcal. Algunas sensopercepciones, ya sea de aroma o de gusto agrio, irritación, y bueno, estas ligadas, por ejemplo, a la generación de metanol, alcoholes superiores, en la parte de agrio, asociadas a la generación de ácidos orgánicos, como ya lo habíamos mencionado, derivado de la fermentación, los solventes también. Y pues bueno, la categoría o los atributos que se nos hicieron más cordiales para esta fue las notas minerales de barro, derivado del uso de ollas, metálico y cobre, ¿no? Entonces pusimos esa categorización así para entender un poquito también cómo se vincula el proceso. Y pues bueno, esta herramienta al final se pensó para fungir como esa herramienta de control de calidad, pero también tiene aplicaciones para poder entender un poquito el mezcal, la parte cultural, la parte de introspección cuando se hace una degustación y, y poder ligar incluso de apropiar el mezcal poblano, ¿no? A al poblano en sí, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que la mayoría una gran parte de la población de Puebla no consume mezcal. Entonces está muy arraigado a ciertos usos y costumbres, y parte de la propuesta aplicable de esta rueda es precisamente dar esa educación sensorial enfocada al mezcal poblano y poder precisamente apropiar esta cultura a la sociedad en general, ¿no? En Puebla. Y pues bueno, no sé bueno, más bien pasamos a la parte de preguntas. Yo creo que hasta aquí queda mi intervención. Y pues bueno, adelante. Bienvenida a cualquier pregunta. Muchas gracias, Héctor. Por cuestiones de tiempo tenemos que pasar con Lorena porque nos excedimos un ratito. Ok, Es- va que va. sí, ya también acá está en la sala el Ebert. Entonces, muchas gracias por la ponencia. De verdad, se aprecia pues todo este esfuerzo que está realizando, categorizando justamente dónde provienen los sabores, y creo que a la audiencia del día de hoy pues le abre también un panorama. Y no solamente pues el tema de la fermentación, sino que hay otros factores alrededor que juegan este papel